Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa Orientación Profesional. Nuevamente, amigos, con ustedes, esta vez para abordar un tema del bloque tributario, un tema bastante importante, bastante actual, denominado el incremento patrimonial no justificado. A simple vista, parece un tema de repente desconocido o complejo. Nuestra misión en este programa, pues, es de una manera sencilla y didáctica hacerles conocer de qué se trata. Miren, amigos, ya hace algún tiempo atrás la Administración Tributaria, llámese SUNAT, ha venido emprendiendo acciones de fiscalización a efectos de determinar incrementos patrimoniales que el contribuyente en muchos casos no puede justificar. Nos referimos, pues, a los hechos concretos cuando hay una discrepancia notoria o evidente entre lo que la persona natural declara a SUNAT o en el peor de los casos no declara absolutamente nada versus o en comparación a lo que SUNAT determina producto de cruces de fiscalización. Nos referimos, pues, a incrementos en la variación patrimonial que se condicen o no guardan relación con lo que el contribuyente declara a SUNAT. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, es lo que se determina como incremento patrimonial no justificado. ¿Y a qué nos referimos con ello? Pues básicamente a aquello, como hemos señalado, que no ha sido declarado a SUNAT. Entonces, el objetivo de esta fiscalización que hace la Administración Tributaria es establecer cuáles son las rentas que no han sido declaradas a SUNAT. Y esto, amigos, pues no es nada lejano de la realidad, ni tampoco estamos ante algo que no toque a nuestras familias o personas conocidas de manera habitual. Es conocido en nuestro país y también en nuestro medio que aún persiste un alto grado de informalidad, en el sentido de que muchas personas realizan aún actividades económicas de las cuales no declaran a la Administración Tributaria. Hay gruesos sectores que permanecen aún en la informalidad en todo o en parte de sus actividades que realizan. Por ejemplo, un caso bastante notorio es lo referido a los agricultores. Los agricultores, pues, como sabemos, realizan una actividad legal, por supuesto que sí, pero en un ámbito informal. Me explico. Su actividad está digamos, permitida por ley, pero no cumplen con declarar estas operaciones a la Administración Tributaria y permanecen, pues, en el margen de la informalidad. Entonces, en situaciones como estas, como también en el sector de la pesca, que abunda casos como estos, encontraremos, pues, discrepancias severas entre lo que estas personas declaran a SUNAT, o en algunos casos no declaran nada, en comparación a lo que la Administración Tributaria puede llegar a determinar producto de cruces de información que en uso de sus facultades puede realizar. Entonces, amigos, en primer lugar tenemos que conocer que todas las rentas que genera un contribuyente como persona natural, podemos, bajo este ámbito, ubicarlo en dos grandes grupos: las rentas que son conocidas y las rentas desconocidas.
Las rentas conocidas, como es común, pueden haber sido declaradas o tal vez no declaradas a SUNAT, pero no por ello dejan de tener un origen conocido. Nos referimos en este caso a las rentas que establece la ley del impuesto a la renta, que son las rentas de primera, segunda, tercera y cuarta y quinta categoría, sumadas a ellas las rentas de fuente extranjera que podría también un contribuyente llegar a generar. Esas, como hemos indicado, son las rentas conocidas que puede generar cualquier persona natural en nuestro país. Y esas rentas conocidas, como lo acabamos de ver, están contempladas en la ley, están debidamente categorizadas y eventualmente el contribuyente tendría que declararlas a la Administración Tributaria cumpliendo con su obligación de ley. Pero en algunas circunstancias podría ser que no todo se haya declarado o que no se haya declarado nada en absoluto. Entonces, bajo ese escenario, estaríamos ante el otro grupo que llamamos de rentas como desconocidas. Y esas rentas desconocidas, pues, en su mayor parte no son declaradas. Pero acá tenemos que hacer una precisión. La ley, en este caso la ley del impuesto a la renta, no encuentra obstáculo para gravar a la persona natural por el hecho que tales rentas sean desconocidas. Porque producto de esta acción de fiscalización que es el incremento patrimonial no justificado, lo que hace la Administración Tributaria es presumir o establecer que todo incremento patrimonial no justificado constituye una renta no declarada por este contribuyente y consecuentemente entonces pasa a ser gravado con el impuesto a la renta. Entonces, no debe suponerse pues que el hecho que una persona no se ha formalizado de acuerdo a ley y no ha declarado sus ingresos durante varios periodos, que esas operaciones que se mantienen al margen de la ley no van a ser sujetos de tributación. Por supuesto que sí, porque en este caso ya SUNAT no va a determinar esas rentas según la categorización que hemos hablado de rentas de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categorías o renta de fuente extranjera, sino que se irá a una fiscalización especial que es bajo la presunción de incremento patrimonial no justificado, que en este caso, amigos, está previsto en los artículos 52 y 92 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, lo que en suma queremos señalar es que la totalidad de rentas que pueda generar una persona natural está sujeto a tributación. En algunos casos, o en la mayoría de sus casos, tenemos que decirlo, estará sujeto pues en función a base cierta, o sea, en función a las rentas conocidas y declaradas por el contribuyente. Pero en otros casos, SUNAT podrá determinarlo en función a una base presunta, cuando estas rentas son desconocidas, y entonces SUNAT pues tendrá que determinarlo en base a una presunción. Entonces, amigos, tenemos que señalar lo que dice el artículo 52. Veamos acá cómo se muestra en la diapositiva. Este artículo nos señala que se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario constituyen renta no declarada por éste. En efecto, acá en este caso no es necesario que SUNAT llegue a la certeza del origen del patrimonio del contribuyente. Basta que exista una presunción cuyo origen no ha podido ser justificado por parte del contribuyente para que SUNAT aplique esta presunción por incremento patrimonial no justificado. Entonces, como podemos ver, en este caso, la carga
de la prueba no recae en la administración tributaria, sino en el contribuyente. Ante unas rentas que no han sido declaradas, basta que SUNAT acredite la existencia de estos patrimonios para que, de manera presunta, determine incremento patrimonial no justificado. En este caso, la carga de la prueba se traslada al contribuyente. Él tendrá que desvirtuar, él tendrá que probar que esta imputación que le hace SUNAT no es de tal manera, sino que a través de los medios probatorios tendrá que demostrar lo contrario. Si no es así, pues entonces constituirá, como dice el artículo 52, una renta no declarada por este. Hace poco, amigos, como lo hemos mostrado acá en la primera diapositiva, hace poco existió una cierta remesón, podemos decirlo así, a nivel de el espectáculo en nuestro país, en la cual pues SUNAT había notificado sendos requerimientos a diversos personajes de la televisión, en este caso a los conocidos como los chicos reality, de los programas conocidos en los canales de televisión, a efectos de que estos sustenten el origen de sus patrimonios, porque si había, o SUNAT había encontrado a través de diversas fuentes de información que vamos a ver enseguida, que estos personajes pues ostentaban signos exteriores de riquezas y un patrimonio considerable. Sin embargo, lo que declaraban ante SUNAT eran montos que no guardaban relación, obviamente, con los signos exteriores de riqueza que era ostensible de conocer. Por esa razón, entonces, SUNAT aplicó esta presunción del incremento patrimonial no justificado. Y así, como estos casos, amigos, hay muchos. Hay casos, pues, en que el contribuyente no va a estar en capacidad de demostrar el origen de su patrimonio, el origen del dinero. Entonces, en este caso, pues, cuando el contribuyente no es capaz de sustentar el origen de su patrimonio, SUNAT está en la facultad legal de aplicar la presunción de incremento patrimonial no justificado. Y en este caso, amigos, no estamos, por si acaso, abordando el tema penal, no estamos señalando que esto constituya un delito, aunque eventualmente podría tratarse de estas rentas no declaradas de un delito, podría tener un origen ilícito. Pero esto no va a ser ahora, amigos, materia de nuestro comentario, sino solamente nos estamos refiriendo o dirigiendo al ámbito tributario, en el sentido de que cuando el contribuyente, como se muestra en esta siguiente diapositiva, cuando el contribuyente no puede acreditar fehacientemente su causa o su origen, o la fuente que lo originó, entonces se determina que es un incremento patrimonial no justificado. Hablé hace un momento, amigos, sobre las fuentes de información que SUNAT tiene a la mano para conocer los signos exteriores de riqueza de las personas naturales. Y en efecto, hoy en día, producto del avance tecnológico y de las herramientas que SUNAT ha ido implementando a lo largo de estos años, SUNAT se ha hecho o se ha copiado de diversas herramientas que le permiten pues conocer de manera bastante certera de información específica de una persona natural en particular, a efectos pues de determinar si existe o no un desbalance patrimonial en una persona en particular. Por ejemplo, a manera de ilustración tenemos que decir que si una persona percibe un sueldo, por ejemplo, de 3.000 soles al mes, es natural pues que con un sueldo de esa magnitud le alcanzará pues para sostener su carga familiar, brindar educación, salud y vivienda para su familia, sus menores hijos, y
básicamente hasta ahí alcanza el monto del sueldo que percibe ese trabajador. Entonces, eso vendría a ser hasta este momento un balance patrimonial equilibrado. Pero, si a este mismo trabajador que lo citamos como ejemplo, que percibe una remuneración mensual de 3.000 soles, SUNAT encuentra que tiene, por ejemplo, 2 automóviles, que tiene 3 o 4 viviendas, que frecuentemente ha salido de viajes al extranjero, viajes de turismo, o que tiene cuentas de ahorros en el sistema financiero por cantidades considerables, que producto de cruces de información en las joyerías ha encontrado que esta persona natural ha hecho adquisiciones diversas de joyas, entre otros, entonces es evidente que en este caso existe pues un desbalance patrimonial, porque no hay una relación o no hay una equivalencia entre el sueldo que percibe con el incremento de su patrimonio. Entonces, esto es pues justamente la presunción que la administración tributaria opera, en el sentido de que al no poderse establecer cómo es que la persona natural ha adquirido estos patrimonios con un sueldo de este monto, entonces en principio SUNAT presume que se trata de un incremento patrimonial no justificado, porque su sueldo no le da para estas adquisiciones y signos exteriores de riqueza que puede ostentar tal persona. Pero acá vale hacer una precisión y un énfasis. Se trata de una presunción. Y presunción viene a ser pues una sospecha, un indicio, una conjetura que la administración tributaria puede tener. Pero obviamente esa presunción no es concluyente, porque sí admite prueba en contrario, en el sentido de que una vez que le requiere a la persona natural para que sustente el origen de estos patrimonios, esta persona pues en el mejor de los casos podría en efecto sustentar que dichas adquisiciones lo hizo con rentas de origen lícito, pero que no necesariamente tendrían que haberse declarado. Como por ejemplo puede resultar que tal persona tuvo donaciones o una herencia o un anticipo de legítima que puede pues justificar estas adquisiciones que el contribuyente pueda haber realizado durante un ejercicio económico en particular. Entonces, como hemos señalado al inicio de esta exposición, cuando SUNAT realiza una fiscalización por incremento patrimonial no justificado, la carga de la prueba en este caso se traslada al contribuyente, porque es él, y no SUNAT en este caso, quien tiene que demostrar el origen de su patrimonio, por cuanto no ha sido declarado. Para el caso de los contribuyentes que han declarado el origen de sus rentas, entonces la carga de la prueba recae en SUNAT, pero como en este caso es el contribuyente quien no ha declarado sus rentas, entonces él tiene que justificar o demostrar cómo es que obtuvo esos dineros para adquirir determinados patrimonios. Y, como hemos señalado hace un momento, SUNAT hoy en día, más que en el pasado, cuenta con diversas herramientas o instrumentos tecnológicos con los cuales se vale para indagar y determinar presuntos
incrementos en el patrimonio de una persona. Pero como es remarcado, se trata de indicios o presunciones que bien, en el mejor de los casos, podrían ser desvirtuados por el contribuyente si es que logra justificar pues estos orígenes. Veamos, amigos, algunos o algunas de esas fuentes de información que pueden a SUNAT darle la señal de que se trata de signos exteriores de riqueza. Tenemos, por ejemplo, los PDD notarios, las declaraciones que cada año la persona está obligada, o los notarios en este caso están obligados a hacer a SUNAT. Es una fuente de la que SUNAT se vale para conocer si una persona ha adquirido durante un año predios, llámese terrenos o viviendas u otro tipo de inmuebles. Entonces, los notarios constituyen una fuente bastante directa que le abastecen a SUNAT de información respecto a que si una persona ha adquirido bienes inmuebles durante el año. Algunos de repente dicen, pero yo no he informado a SUNAT, no he declarado a SUNAT. Claro, usted no ha informado, pero el notario en el cual hizo la escritura pública de compra-venta, él sí está obligado por ley a informar a SUNAT. Entonces, producto de esta información es que SUNAT está enterada. Otra declaración también, el PDT, declaración de predios. Esto sí está obligado a hacerlo la persona natural a SUNAT a efectos de comunicar pues los predios que hubiera obtenido. Otra fuente de la cual SUNAT se vale para conocer si una persona ha adquirido o traspasado inmuebles es el registro predial. Como sabemos, en los registros públicos hay una dependencia que es el registro de predios. Ahí es donde se anotan todos los predios que adquiere una persona. Entonces, esto también es fuente de información para SUNAT. También lo es el registro de propiedad vehicular, a efectos de que SUNAT a través de este medio verifica si una persona ha adquirido durante el año vehículos, en fin, y como le hemos señalado, para constatar si guarda relación o no con los ingresos que ha obtenido durante el año. Este es un factor o una fuente crucial en todo caso para conocer pues si existe o no desbalance patrimonial. Y también otra fuente, amigos, es la Dirección General de Migraciones. Miren, alguien dirá, pero Migraciones, ¿qué información le puede dar a SUNAT que me afecte a mí en cuanto a la presunción o no de incremento patrimonial no justificado? La explicación es sencilla. SUNAT presume que si una persona durante el año ha efectuado diversos viajes al extranjero, sobre todo viajes de turismo, de placer, llamemos a Varadero, a Aruba o a las playas del Caribe, en fin, ¿no? Los lujos que alguien se puede dar. Entonces SUNAT, a través de migraciones, va a conocer las veces que esta persona ha realizado viajes a diversos lugares y obviamente pues esos viajes cuestan, ¿verdad? Y entonces SUNAT va a proceder a hacer una comparación entre lo que esta persona declara como ingresos a SUNAT versus, entre otros, los viajes que ha realizado al extranjero y que Migraciones le ha informado. Entonces, amigos, acá ya estamos viendo varias herramientas que SUNAT se vale para poder conocer si existe o no la presunción de desbalance patrimonial. Otra información es el DAOT, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros. A través de esta declaración, los proveedores, quienes nos han vendido a nosotros a lo largo del año, informarán pues a SUNAT que persona tal o cual ha, durante el año, hecho determinadas compras, de repente artefactos, ropa, alimentos, en fin, los proveedores informan a través del DAOT las adquisiciones que ha realizado una persona durante el año. También el PDT anual de impuesto a la renta, el pago con tarjeta de crédito, amigos. Esto también es una fuente
bastante inmediata de información a SUNAT. Hoy en día, como sabemos, se ha vuelto muy frecuente y masivo el uso de tarjetas de crédito. Cuando vamos a hacer compras a un supermercado, a una tienda de ropa, a tiendas por departamentos que existen en nuestro medio, a veces, y por comodidad, no usamos el dinero en efectivo, sino llevamos la tarjeta de crédito. Hacemos una compra y pedimos que pasen la tarjeta de crédito. Eso está muy bien porque nos da la facilidad de pagar o bien el mes siguiente o bien en cómodas cuotas. Pero lo que entraña detrás de todo esto es que esa información que dejamos al pasar nuestra tarjeta de crédito es comunicada a SUNAT. De manera que SUNAT también toma como elemento la información de las tarjetas de crédito a efectos, pues, de determinar si hay o no desbalance patrimonial. Y créanme que esto puede originar muchas sorpresas porque a veces, o en muchos casos, es frecuente el uso de tarjeta de crédito y que muchas veces no guardan relación con el sueldo mensual que una persona obtiene producto de su trabajo dependiente o independiente. Otra información también, amigos, son los comprobantes y libros electrónicos. Otro, los cruces de información a terceros. SUNAT puede requerir a terceros que le informen si ha sostenido operaciones con el contribuyente en particular. El ITF, amigos. El ITF. El impuesto a las transacciones financieras. Muchos lo conocen el ITF como el impuesto chismoso. Y no parece que es una exageración. Porque a través del ITF, que en realidad, amigos, es un impuesto de naturaleza parafiscal, se le conoce así, porque en realidad el impuesto, el ITF, no genera una gran recaudación para el Estado. Es una recaudación bastante baja. Pero la finalidad del Estado, a través del ITF, no es recaudar. La finalidad es obtener información de las personas a través del sistema financiero. Y el ITF, ¿qué información le da a SUNAT? A través del ITF, los bancos comunican a SUNAT de los depósitos que una persona ha hecho a lo largo del año. Todos los depósitos que están sujetos a ITF son informados a SUNAT. Igualmente, los retiros, todos los retiros que el contribuyente o una persona natural haya hecho a lo largo del año y que está sujeto a ITF, también son comunicados a SUNAT. De manera que alguno dirá, pero yo no he declarado a SUNAT, no he realizado operaciones económicas, pero si ha circulado el dinero a través del banco, SUNAT va a tomar conocimiento a raíz de la información del ITF que las entidades del sistema financiero están obligados a comunicar a SUNAT. Entonces, como vemos, es una fuente más de información para determinar incremento patrimonial. También los requerimientos a universidades. Una persona natural, manteniendo el ejemplo que hablamos, que percibe 3.000 soles al mes, que es una suma apreciable, podría de repente tener a 2 o 3 hijos en universidades de prestigio, a la vez él estar estudiando una maestría, un doctorado, que no cuesta poco. Entonces SUNAT puede hacer un cruce de información a las universidades a efectos de que le informen qué hijos a cargo del contribuyente se encuentran siguiendo estudios universitarios o el mismo contribuyente encontrarse siguiendo estudios universitarios o de posgrado y el costo de ellos. Y producto de esa información, SUNAT podría determinar que existe un desbalance en el sentido, pues, de que estos estudios que tienen un costo determinado exceden a lo que el contribuyente percibe como sueldo mensual. También en clínicas, las clínicas, hoy en día, pues, amigos, que muchas veces los contribuyentes por una cuestión de personalidad o de ego acuden a las clínicas a hacerse, pues, cirugías plásticas para verse mejor, supuestamente,
También son fuente de información para SUNAT y estas clínicas pues informan a SUNAT de los gastos del contribuyente en sus hospitales y esto también sirve pues para conocer si existe o no un desbalance. Y finalmente, amigos, y no por ello menos importante, tenemos también las redes sociales. Miren, hoy en día, ¿quién no tiene una página en el Facebook o en Instagram o en otras fuentes masivas de información como las redes sociales? SUNAT puede tomar también información en el Facebook o en otra red social y conocer pues el comportamiento del contribuyente en cuanto a gastos. En esa red social, por ejemplo, SUNAT podría conocer que el contribuyente en el año pasado estuvo, por ejemplo, en Varadero, Cuba, o en las Islas del Caribe, o en Cartagena, o en Copacabana de Brasil, en fin, o podría conocer también SUNAT que tal persona está estudiando un posgrado, una maestría, porque a veces ocurre que las personas cuentan su vida o casi toda su vida a través de la red social, en el Facebook. Y esto pues es mesa servida para la administración tributaria porque le permite conocer elementos, cosas de la vida, signos exteriores de riqueza del contribuyente y SUNAT dice, bueno, esta persona ostenta todo este comportamiento en cuanto a gastos y no guarda ninguna relación con sus ingresos. Entonces SUNAT apunta o afina la puntería ahí y presume casi con certeza que en este caso está existiendo un incremento patrimonial no justificado. Entonces, amigos, hasta estas alturas de la exposición ya vamos nosotros vislumbrando de qué se trata esto. Se trata de la diferencia o discrepancia que hay entre los ingresos declarados por el contribuyente en comparación a la riqueza o patrimonio que ostenta. Si es que ambos guardan relación, no hay desbalance. Si hay discrepancia, como lo estamos exponiendo, existirá un desbalance patrimonial y SUNAT pues puede considerar esto como un incremento patrimonial no justificado. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos con este interesante tema. Bien, amigos, proseguimos entonces con nuestra exposición sobre incremento patrimonial no justificado. Como hemos señalado o hemos adelantado ya, existen elementos que a SUNAT le pueden hacer presumir que existe este incremento patrimonial no justificado. Uno de ellos, le hemos dicho ya, son los signos exteriores de riquezas, como lo que hemos ya explicado brevemente. También las variaciones patrimoniales. Esto también puede ser un indicio de que existe incremento patrimonial. ¿Y cómo se determina esto? Para ello, SUNAT hace un corte y establece el patrimonio que tuvo el contribuyente al 1 de enero de un año determinado y luego determina cuánto fue o cuánto se incrementó su patrimonio al 31 de diciembre. Y en ese lapso compara pues con los ingresos declarados. Entonces, las variaciones patrimoniales puede también ser un indicio si existe o no incremento patrimonial no justificado. Otro indicio, amigos, los depósitos en cuenta bancarias. Esto también es importante y es muy frecuente porque las personas a veces ligeramente depositan dinero en cuenta o probablemente sean dineros que realmente lo han obtenido pero que no han sido declarados. Entonces, ahí radica el problema. Otro, los consumos, también es una fuente para determinar esta presunción, como por ejemplo educación, salud, vivienda, retiros de las cuentas en el sistema bancario constituyen consumos. También esto puede ser un indicio. Entonces, todos estos elementos, amigos, que acabamos de mostrar en esta diapositiva también, son
indicios que a SUNAT le permite determinar si hay o no un incremento patrimonial. Bien, cuando ocurre, amigos, una fiscalización por incremento patrimonial no justificado, es evidente o es comprensible que la persona imputada va a tener que, de acuerdo a la ley, ejercer su defensa. Para ello, pues, como hemos señalado al inicio de esta exposición, el contribuyente tendrá pues que aportar los elementos de prueba, porque en este caso a él le asiste la prueba para demostrar lo contrario, de que no es así como SUNAT está presumiendo. En este caso, entonces, la ley establece la forma y modo como la persona a quien se le imputa un incremento patrimonial no justificado debe levantar las observaciones, pero también señala la ley que hay casos en que no puede ser justificado con determinadas formas. Vamos a ver, por ejemplo, alguno de ellos. Con las donaciones recibidas que no consten en escritura pública o en otro documento fehaciente. Alguna persona, por ejemplo, a quien se le ha imputado haber adquirido un automóvil, o una casa, digamos, o un terreno, podría, en su defensa, sostener que un automóvil le fue donado, ¿no? Le fue donado por un familiar o por su padre, por haber obtenido su título universitario, su padre le donó un automóvil. Podría afirmar eso. Pero en este caso la ley señala que las donaciones recibidas no podrán ser justificación para la presunción del incremento patrimonial no justificado si es que no consta en escritura pública. O sea, no basta afirmar de palabra que hemos recibido una donación, sino que tiene que constar en la respectiva escritura pública y ser de fecha cierta. O sea, ser de una fecha que ha sido debidamente acreditada por el notario. Caso contrario, entonces, no podrá desvirtuarse que este incremento patrimonial ha sido por o fruto de una donación. Tampoco, obviamente, y también lo señala la ley en este caso, el incremento patrimonial no justificado podrá sustentarse con utilidades derivadas de actividades ilícitas. Es decir, a ver, pongamos el siguiente ejemplo para notarlo mejor. Vamos a suponer que una persona ha depositado en su cuenta de ahorros la cantidad de 50.000 soles, producto de la extorsión o de actividades de tráfico ilícito de drogas o de alguna otra actividad como por ejemplo trata de personas, prostitución infantil, en fin, diversas actividades ilícitas. En este caso entonces la ley señala que no podrá justificarse el incremento patrimonial con utilidades que provengan de actividades ilícitas. En este caso, por más que sea actividad ilícita, SUNAT de todas maneras va a determinar el impuesto a la renta, porque SUNAT en este caso no entra a calificar el origen de la renta, sino bajo este esquema de fiscalización lo que SUNAT hace simplemente determinar si existe o no incremento patrimonial no justificado. Si no se logra justificar, va a afectar de todas maneras con el impuesto a la renta, sin interesar si es de origen lícito o ilícito. Otro caso también es cuando el contribuyente señala que ha recibido ingresos por su trabajo realizado, pero no lo ha retirado del banco. Este es algo a veces que en la realidad podría darse. Vamos a suponer que la persona ha percibido durante el mes un sueldo de 3.000 soles. Pero, como su empleador lo deposita en forma mensual en una cuenta sueldo en un banco, el contribuyente, como tiene otros ingresos no declarados a SUNAT,
este sueldo que recibe de su empleador en el banco no lo retira. Y así pueden pasar varios meses y este dinero no ha sido retirado. En este caso, entonces, la ley señala que estos dineros que no han sido retirados de su cuenta, entonces no pueden justificar la presunción de incremento patrimonial no justificado por cuanto no han sido retirados o dispuestos por él mismo. Entonces, amigos, como podemos ver acá, el incremento patrimonial no justificado se determina cuando se encuentra un desbalance entre lo que el contribuyente declara a SUNAT versus lo que esta entidad constata en los hechos en cuanto a los consumos, signos exteriores de riqueza, entre otros, que puede ostentar. Cuando hay esa diferencia, entonces SUNAT pues procederá a determinar el incremento patrimonial no justificado. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que determina SUNAT? Va a aplicar la determinación del impuesto a la renta, que en este caso pues será similar a cómo se determina el impuesto a la renta en el caso de rentas de trabajo. Aplicará pues las tasas progresivas y de ese modo se calculará el impuesto a la renta omitido por estas rentas no declaradas, pero con una particularidad, que en este caso pues no va a existir el derecho a la deducción de oficio como sí existe, por ejemplo, para el caso de las rentas de cuarta categoría, que se permite deducir el 20% de la renta bruta. En el caso de la renta de quinta categoría se permite deducir las 7 UIT. En este caso no es posible porque se pierde el derecho al no haber declarado las rentas cuyo origen pues ante la administración tributaria es desconocido. Muy bien, amigos, antes de terminar esta exposición quiero plantear algunos casos que se dan en la realidad. Algunas situaciones que a veces es frecuente verlo en el día a día, pero que a veces los contribuyentes o las personas naturales toman a veces a la ligera o desconocen. Por ejemplo, los depósitos de favor. Vamos a suponer que yo tengo mi cuenta de ahorros en el banco y algún amigo o familiar me dice, mira, de Lima me van a depositar 5.000 soles, pero yo no tengo cuenta en el banco, por favor, recíbelo en tu cuenta y luego lo retiras y me entregas. ¿No? Es, creo, un caso repetido que siempre se da en los hechos. Entonces, esos depósitos de favor, que ingrese dinero a mi cuenta, ¿yo cómo lo puedo acreditar ante SUNAT? ¿Cómo puedo desvirtuar? Y esto se da frecuentemente. Alguien a veces va a comprar mercadería a otra ciudad y algún familiar o amigo le encarga dinero en su cuenta y luego no puede demostrar. Por eso la recomendación es tener mucho cuidado con las cuentas bancarias propias, no ingresar dinero ajeno en estas cuentas porque luego va a ser bastante difícil poder justificar cómo proviene el dinero. Es evidente que cuando uno sea citado por SUNAT, uno no podrá decir, pues, mi amigo o mi primo me encargó que depositen el dinero a mi cuenta y luego yo lo retiré y le entregué, porque eso no es objetivo ante SUNAT y no va a poder levantar pues esa observación. Otro caso también que se da, la adquisición de cheques de gerencia. A veces muchas personas, por evitar el riesgo del traslado de dinero, lo que hacen es acudir a un banco y compran un cheque de gerencia y de esa manera cuando viajan pues no llevan dinero en efectivo, sino solamente un documento, un título valor que luego puede ser cobrado en otro lugar. El problema es que al momento de comprar ese cheque de gerencia puede haber sido con dinero en efectivo cuyo origen se desconoce o no haya sido declarado. En este caso, entonces, como hemos informado en secuencia previa, los bancos informan también a SUNAT sobre los cheques de gerencia, entre otras operaciones,
que realiza el contribuyente. Entonces, los cheques de gerencia pueden ser un indicio, una presunción de que el contribuyente ha hecho compra de este título de valor con dinero desconocido. Otra presunción también, los depósitos en cuentas mancomunadas. Algunas veces los contribuyentes aperturan cuentas en el sistema financiero en forma mancomunada. Es decir, a nombre de dos personas, sea esposo o esposa o hermano y hermana, en fin, el vínculo que pudiera existir. Y en ese caso, pues, los movimientos son imprecisos. Puede ser que la persona A depositó un dinero por 20,000 soles, pero que no le pertenece a la persona B. O la persona B puede haber retirado o depositado una cantidad de 50,000 soles que obviamente no le corresponde a la persona B. Y la persona B haber retirado 30,000 soles de la misma cuenta mancomunada, que no es un retiro pues de la cuenta o de la persona A. En este caso entonces confluyen en una misma cuenta mancomunada tanto depósitos como retiros de ambas personas, pero no es posible en esa cuenta mancomunada discriminar cuál depósito o cuál retiro le corresponde a una u otra persona. Entonces, en este caso la ley no se complica. La ley dice a través del artículo 970 del Código Civil que se presume que los ingresos y retiros de esa cuenta van por la mitad, al 50% cada uno, salvo también por el contrario que la persona pueda demostrar documentadamente. Caso que no pueda demostrar, entonces se presumirá que esa cuenta mancomunada le corresponde en 50% a cada uno, legalmente hablando. Y ahí podría establecerse, por ejemplo, que una persona que nunca ha depositado en esa cuenta mancomunada dinero, sino la otra persona, SUNAT va a imputar que la mitad de ese dinero le corresponde a ese contribuyente. Y por lo tanto va a determinar o va a presumir incremento patrimonial no justificado. Por eso, en el caso de cuentas mancomunadas, es muy importante poder demostrar o tener la prueba en contrario, de que ese depósito no lo hice yo, sino la otra persona, ese retiro no lo hice yo, sino la otra persona, y lo hizo para tal fin, para adquirir una vivienda, un vehículo, un negocio, en fin, poder acreditar. Caso contrario, se aplicará pues la presunción que acabamos de señalar. Otro caso, depósitos en cuenta por un tercero para compras a su favor. A veces se dan también estos casos. Por ejemplo, dicen, mira, en Chimbote venden una mercadería que no hay en Lima. Por favor, cómpralo, te voy a mandar el dinero y luego me lo envías por agencia la mercadería. ¿Cuánto es el costo de la mercadería? 20,000 soles, ya, lo deposito a tu cuenta, lo vas a recibir en Chimbote, compra la mercadería y me lo envías por agencia. Entonces la persona, de manera o con buena intención, recibe pues en su cuenta este dinero y compra, y en efecto hace la compra acordada. El problema es que luego, ¿cómo puede sustentar que ese dinero no le ha correspondido a él? Tendría que hilar muy fino para poder demostrar ante SUNAT que ese dinero fue en efecto para tal compra. Porque si luego, por ejemplo, no hubo la factura o la boleta de venta de compra de esa mercadería, o los elementos que permitan determinar que él fue quien hizo la compra para un tercero, entonces SUNAT simplemente va a presumir que se trata de un incremento patrimonial no justificado. Entonces, como podemos ver, amigos, hay que tener mucho cuidado. También otro caso, los famosos depósitos en custodia. A veces algún familiar dice, mira, yo tengo un dinero y como no tengo en qué invertirlo, te lo encargo. Tú tienes tu cuenta en el banco, te lo encargo ahí, guárdalo y cuando lo necesite te lo voy a pedir. Hasta ahí aparentemente todo está muy bien, hay la buena intención, hay el acuerdo de ambos, pero el problema radica
en que está ingresando a una cuenta del contribuyente y luego éste va a estar en dificultades para poder justificar ante SUNAT cómo es que ingresó ese dinero, en qué condición. Entonces, en este caso pues se requeriría como una sugerencia que exista un contrato de por medio bajo la naturaleza o las cláusulas que ellos consideren mejor convenientes, pero más que ello, que dicho documento tenga fecha cierta. O sea, en la fecha en que ese dinero ingresó bajo custodia a esa cuenta, que exista un documento notarial con firmas legalizadas ante notario, que el ingreso pues a la cuenta fue por determinadas situaciones o circunstancias. Entonces, de esta manera el contribuyente tendrá una herramienta para poder desvirtuar cuando SUNAT lo llame a una fiscalización por este incremento patrimonial aparentemente no justificado. Y así, amigos, vemos entonces diversas fuentes con que SUNAT podría presumir el incremento patrimonial no justificado. Prácticamente todos estamos a expensas que si no tenemos el cuidado necesario, podríamos ser sujetos de una fiscalización por incremento patrimonial no justificado. Por eso, para concluir, amigos, este programa, las recomendaciones del caso. Una primera recomendación es mantener siempre una actitud vigilante en cuanto a su balance patrimonial. Si su ingreso es tanto, sus gastos también deberían guardar correspondencia con ese ingreso declarado. Y si por ahí hay una diferencia, sustentar documentadamente y con documentos de fecha cierta de dónde provinieron esos dineros o bienes que en apariencia guardan discrepancia con los ingresos declarados. Y otra recomendación sería también, amigos, que si hay ingresos que no han sido eventualmente declarados, formalizar correctamente, porque esta situación de incremento patrimonial no justificado es un hecho que tarde que temprano va a llegar. Así que más vale ahora ya ir saneando las cosas a efectos de no encontrarse pues ante una situación desagradable. Muy bien, amigos, espero que este tema haya sido muy útil para ustedes en nuestro bloque tributario. Les agradezco su sintonía y espero vernos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, amigos, por su preferencia. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Ciudad Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.